Queremos proceder ahora a otra obra importantísima realmente del Espíritu Santo de Dios, y es la santificación. Hay mucha confusión en cuanto al significado de la santificación y no debe haber porque realmente no es tan complicado que no podamos entenderlo. Pero tenemos que eliminar de la mente muchas ideas sectarias, ideas que no tienen base en la palabra de Dios, sino en conceptos equivocados, en conceptos tradicionales, conceptos de la Iglesia romana, conceptos de la Reforma, especialmente de Juan Calvino, y necesitamos nosotros estar seguros que entendemos esta obra del Espíritu porque es algo muy importante en la vida del cristiano. Y debemos entenderla para apreciarla y permitir que el Espíritu obre en nosotros. La palabra santificar significa sencillamente apartar o poner aparte. Y es poner aparte para algún servicio especial. La santificación del creyente es el proceso por el cual uno es apartado del mundo y su iniquidad y dedicado al servicio de Dios en la iglesia de Cristo Jesús. Fíjese bien, lo voy a repetir. La santificación del creyente es el proceso por el cual uno es apartado del mundo y su iniquidad y dedicado al servicio de Dios en la iglesia de Cristo. La santidad de Dios expresa su separación total de todo pecado. Esta es la santidad de Dios, que Dios está completamente separado de todo pecado. Nuestra santificación, por tanto, es nuestra separación del mundo, del pecado, del hombre viejo con toda su iniquidad. Es cuando dejamos de practicar aquellas cosas y pensar en ellas. Pero esta separación del mundo no es sencillamente negativo, no es sencillamente para estar apartados, sino que es para que ahora seamos dedicados a Dios, separados del mundo y dedicados a Dios. O sea que hemos sido apartados para algo especial, un propósito santo, dedicados, consagrados, apartados para la adoración y el servicio de Dios. Y no me refiero a una reunión que se llama servicio de adoración, sino a nuestra vida. El concepto de la santificación de algo, su separación para un propósito sagrado, no viene de mi mente, sino del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 13, versículo 2, Jehová dijo a Moisés, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como también de los animales, mío es. Fíjese bien, la consagración, o sea, la santificación, que es el mismo proceso, es el proceso por el cual algo, en este caso, tal vez un animal, o alguien, en caso de nosotros, llega a pertenecer a Dios. Cuando Dios pidió que se le consagrara todo primogénito, estaba diciendo que este hombre o este animal era de él. Así de los hombres como de los animales, mío es. El cristiano, cuando es consagrado, santificado, ya no es del mundo, sino de Dios. Esto es lo que el apóstol Pedro quiere decir en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, cuando declara que somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos del mundo, ya no somos de las tinieblas, sino que ahora pertenecemos a Dios. En Tito capítulo 2 versículos 11 al 14, la palabra habla acerca de la obra de Cristo que vino
para darse a sí mismo por nosotros, para redimirnos, librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el proceso de la santificación en el cual nosotros llegamos a pertenecer a Dios. Este era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, según Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Iba a ser un pueblo santo, un pueblo apartado de los otros pueblos del mundo, un pueblo dedicado especialmente a Él. Éxodo 19, 5 y 6 declara: Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es cierto que todo pertenece a Dios, pero Él quiere algo realmente dedicado especialmente a su servicio. Y esto era lo que Él estaba buscando en el pueblo de Israel, un pueblo santo, santificado. El santuario en el Antiguo Testamento, que viene de la misma raíz hebrea que santo y santificar, santuario, era un lugar apartado, un lugar separado y apartado de cualquier otro uso y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Ahora, según 1 Corintios 6, 19 al 20 y muchos otros textos, el cristiano es este templo de Dios, esta morada del Señor en el Espíritu Santo, dedicado al servicio divino. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, en el cual el apóstol Pablo está hablando acerca de la necesidad de la santidad de vida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ustedes no son dueños de su propia vida ahora, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y alma, cuerpo y espíritu pertenecen a Jehová Dios ahora. El cristiano pertenece a Dios y debe estar santificado, dedicado al servicio divino. El día de reposo en el Antiguo Testamento, el sábado, era santo, según Éxodo capítulo 20, versículo 8, o sea, santificado. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que era un día santificado, apartado, separado. El séptimo día de cada semana era separado de los demás como un día especial, un día dedicado a Dios. El día de reposo fue un día separado o santificado de todo negocio material del mundo. Fíjese bien en Nehemías capítulo 13, versículos 19 al 22. Nehemías capítulo 13, versículos 19 al 22. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío,
y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Como puede ver, exactamente en el día de reposo ya no se permitía ningún negocio material. Ya no era un día común, sino un día especial, un día santo, un día dedicado a Dios. Así que la santificación del día de reposo, el séptimo día de cada semana bajo la ley, consistía en que ya no era un día común, sino un día especial, un día santo, un día dedicado a Dios. Ahora, para el cristiano no hay día dedicado a Dios, sino la vida entera del cristiano debe estar santificada a Dios, apartada para su servicio. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la santificación del cristiano en su esencia. Debemos entender esto también. La santificación del cristiano no es algo opcional, sino que es esencial que todo hijo de Dios sea santificado. Según el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, esta santificación es necesaria para ver al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando a cristianos. E insiste que ellos tienen que seguir la santidad para poder ver al Señor. Aquel que no sigue la santidad puede estar seguro que no verá al Señor, no tendrá el gozo de la comunión eterna con el Señor. Por tanto, todo cristiano debe no solamente entender el proceso de la santificación, sino también estar seguro que este proceso se está cumpliendo en su vida. Ahora, estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Y hablamos de la santificación sencillamente porque la obra de la santificación de principio a fin es obra del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro nos revela que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O sea que Dios nos escogió conforme a lo que Él sabía de antemano acerca de nosotros. Él sabía de antemano cuál sería nuestra respuesta a su invitación, a su llamamiento por medio del Evangelio, y por tanto fuimos santificados por el Espíritu Santo de Dios, apartados para obedecer y ser rociados o limpios con la sangre de Jesucristo. El apóstol Pablo también les dice a los tesalonicenses que debemos dar gracias a Dios que Él os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. O sea que incluido en el proceso de ser escogidos y salvos está la obra del Espíritu Santo por el cual somos santificados, apartados para el servicio de Dios. Y nuevamente en 1 Corintios 6, versículo 11 nos explica que el lavamiento del pecado, la santificación y la justificación del hombre, todo, es por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, versículo 11. Es por el Espíritu de Dios que nosotros somos santificados, lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Pero el hecho que
la obra de la santificación sea obra del Espíritu Santo, no significa que la santificación sea algo producido en base a la recepción del Espíritu Santo. Ahora, fíjese bien en este punto. Algunas sectas están enseñando que uno es santificado automática, o sea, instantáneamente, al recibir el Espíritu Santo, lo que algunos llaman la segunda obra de gracia. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, dicen, automáticamente es santificado, diferente, cambiado. La santificación del cristiano, no obstante, a pesar de ser obra del Espíritu Santo, tiene su base, no en la recepción del Espíritu, sino en la sangre, o sea, el sacrificio de Jesucristo. La Biblia enseña claramente que Cristo Jesús hizo posible nuestra santificación de la misma manera que hizo posible nuestra redención, o sea, el perdón de pecados, y fue por medio de su sacrificio. Aunque la santificación es obra del Espíritu Santo, es por medio o mediante la sangre de Cristo que somos santificados, no es mediante la recepción del Espíritu Santo. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, pareció fuera de la puerta. Estudie este versículo con mucho cuidado, y los otros que mencionaremos. Hebreos 13:12. Es para santificar al pueblo mediante su propia sangre que Cristo pareció fuera de la puerta. Claramente, el medio, o sea, el elemento que logra nuestra santificación no es la recepción del Espíritu Santo, sino la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es por este motivo que el apóstol Pablo insiste que Cristo Jesús es para nosotros santificación. 1 Corintios 1:30. Si no fuera por el sacrificio de la sangre del Hijo de Dios, el Espíritu Santo no podría lograr nuestra santificación, porque no habría ninguna base para separarnos del pecado y dedicarnos luego al servicio de Dios. Estudie esto con mucho cuidado. Además, la Biblia también nos revela que el Espíritu Santo, para santificarnos, obra por medio de su espada, la palabra de Dios. No es algo que sucede instantánea ni milagrosamente. No estamos diciendo que la palabra nos santifica, el Espíritu nos santifica, pero nos santifica por medio de la palabra. O sea que la palabra es el instrumento que el Espíritu emplea para lograr nuestra santificación. Jesucristo en su oración al Padre pidió en Juan 17, 17 y 19, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo no estaba bajo la ilusión falsa que al venir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y caer sobre los apóstoles, que ellos iban a ser santificados milagrosa ni instantáneamente. Sabía que aún los apóstoles de Cristo Jesús, que recibieron directamente el derramamiento del Espíritu Santo, tenían que ser santificados por medio de la palabra de verdad. Y así es con todo hombre hoy día. Por demasiado tiempo se ha imaginado que por ser la santificación una obra del Espíritu Santo, que obligadamente tenía que ser algo que el Espíritu hiciera directamente sobre el corazón del individuo. Es falso. El Espíritu Santo lo hace, pero como es el caso en muchas de sus obras, lo hace por medio de la palabra, su espada.
La santificación no es un sentimiento extraño ni un calor sensacional en el cuerpo por haber recibido el Espíritu Santo. No es un cambio forzado de la voluntad del hombre que de repente se hace posible y hasta fácil por obra directa del Espíritu. Es un cambio de vida que se lleva a cabo por haber entendido y creído la palabra de Dios. Cuando el hombre pecador escucha el Evangelio de Cristo y su llamamiento a una vida nueva, y luego obedece este mensaje de verdad, empieza a ser santificado, o sea, apartado del mundo para el servicio de Dios. En cuanto vaya aprendiendo y practicando todas las cosas que Cristo mandó, se va progresando hacia la santificación perfecta en el Señor. En todo esto, el Espíritu Santo está obrando en uno, aunque uno no lo sienta, aunque uno no lo sepa, pero el Espíritu está obrando. Cada vez que lee o escucha la verdad de Dios, el Espíritu está obrando en su corazón por medio de este instrumento poderoso, instrumento divino, la espada del Espíritu, para fortalecerle y ayudarle a apartarse cada vez más del pecado. Para ver claramente que el Espíritu Santo obra para lograr nuestra santificación por medio de la palabra, le invito a considerar el testimonio de varios pasajes bíblicos que claramente están señalando la eficacia de la palabra escrita como instrumento del Espíritu para nuestra santificación, o sea, nuestro crecimiento en Cristo, hasta reflejar en nosotros la imagen de Dios mismo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2, versículos 1 y 2. Esta leche, mediante la cual uno crece para salvación, claramente es la palabra de verdad. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20:32. La palabra de la gracia de Dios tiene poder, mis estimados, para sobreedificarnos y para darnos herencia con todos aquellos que han sido santificados de la misma manera. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura, la palabra escrita, escuche bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Mediante lo escrito en la palabra de Dios, nosotros tenemos suficiente información y poder para ser preparados, perfeccionados, enteramente preparados para toda buena obra. Esta es la santificación. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Fíjese bien, estos versículos nos están señalando la manera en que el Espíritu Santo nos perfecciona.
nos está señalando la manera en que el Espíritu Santo nos santifica. Nos deja limpios, santos, sin mancha. ¿Y cómo? Siempre se aclara que es por medio de la palabra. Por ella crecemos para salvación, por ella recibimos la herencia eterna que pertenece a los santificados, por ella llegamos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, por ella somos purificados hasta ser gloriosos, santos y completamente sin mancha. ¿Qué más podemos desear? La santificación, obra del Espíritu Santo, cumplida perfectamente por su espada, la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la santificación por el Espíritu, no estamos hablando de un simple acto, sino que hay al menos dos aspectos de la santificación por el Espíritu Santo que debemos tomar en cuenta y realmente debemos entender claramente. Primero, y estos dos aspectos de la santificación es lo que estaremos considerando enseguida. Primero, es un acto, o sea, un evento, en el cual somos separados del pecado pasado, apartados del mundo que está bajo el dominio del diablo, trasladados al reino de Dios, dedicados al servicio de Dios en el reino de Cristo. Este es el primer aspecto de la santificación. Y el segundo es que la santificación es el proceso en el cual perfeccionamos la santidad. O sea que por el Espíritu Santo nosotros hacemos morir todas las obras de la carne. Así que la santificación del cristiano es en cierto sentido un evento ya cumplido, desde el momento de su bautismo para perdón de pecados, y al mismo tiempo, en otro sentido, es un proceso que dura toda la vida. Parece que esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, porque él se dirige a ellos en 1 Corintios 1, versículo 2, de la siguiente manera. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1:2. Los hermanos en Corinto ya habían sido santificados. Eran ya los santificados en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo, Dios les había llamado a ser o a convertirse en santos, o sea, a seguir santificándose. En Romanos capítulo 6, versículos 19 al 22, encontramos prácticamente lo mismo. Los cristianos en Roma ya habían sido libertados del pecado, separados de él, cuando fueron bautizados. Pero luego el apóstol Pablo les exhorta a presentar su cuerpo en servicio a la justicia para santificación, o sea, para tener por fruto, por resultado, la santificación, algo todavía no logrado en ellos. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Ya habían sido libertados del pecado, pero todavía su santificación dependía de su manera de vivir, o sea, de presentar sus miembros, su cuerpo, para servir a la justicia. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Así que es un evento en el cual somos separados del pecado pasado y al mismo tiempo es un proceso en el cual perfeccionamos la santidad. ¿Cómo?
¿Cómo es santificado el hombre? Claramente por el Espíritu Santo, como hemos visto. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo logra? Bueno, en el primer sentido, es decir, en el sentido de separar al hombre del pecado y el reino del diablo, el Espíritu Santo logra esta santificación del hombre cuando el pecador responde al llamamiento de Dios por medio del Evangelio de Cristo. En este sentido, los gentiles fueron santificados cuando obedecieron por fe al Evangelio de Cristo que el apóstol Pablo les predicó. Leyendo en Romanos 15, versículos 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea que cuando Pablo predicó el Evangelio a los gentiles, ellos fueron santificados por el Espíritu Santo, apartados del mundo, apartados del pecado, perdonados, aceptables ahora a Dios. Lo mismo encontramos en 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Según estos versículos, somos llamados por medio del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra del Evangelio. En este caso está obrando para llamarnos del mundo a la gloria de Dios. Nos quiere apartar, santificar, de la corrupción que hay en este mundo para el servicio de Dios. Y en esto consiste la santificación. Así que escapamos del mundo por obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Este es el primer aspecto de la santificación por el Espíritu. Es mediante la santificación por el Espíritu que Dios nos ha apartado del mundo para poder alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro confirma que esto se logra por medio de la palabra. En 2 Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente, él dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo? ¿Por la recepción del Espíritu Santo? No, Señor. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es por el conocimiento de la verdad de Cristo que nosotros escapamos de las contaminaciones del mundo. No creo que haya mejor descripción de la santificación que escapar de las contaminaciones del mundo. ¿Y esto se logra cómo? Por el conocimiento del Señor. Por tanto, el hombre pecador es santificado por el Espíritu Santo cuando oye, entiende, cree y obedece la palabra del Evangelio, la espada del Espíritu. En el instante de la obediencia, el hombre escapa del mundo y es apartado para el servicio de Dios. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el momento de obedecer de corazón a aquella forma de doctrina que aprendimos de Cristo, la espada del Espíritu Santo, la palabra, nos ha ayudado a apartarnos del pecado, limpios en la sangre de Cristo, que es la base de nuestra santificación, y nos dedica al servicio de Dios.
Pero la santificación lograda en el momento del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo no es la obra completa de la santificación. Fíjese bien en la exhortación del apóstol Pablo a los santos en Corinto, los ya santificados, en 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Aunque estos cristianos ya habían sido santificados por el Espíritu, les faltaba todavía perfeccionar, o sea, completar su santidad personal, limpiándose de toda contaminación mundana, externa e interna, de carne y de espíritu. En este sentido, la santificación es un proceso que continúa, y continúa durante toda la vida del cristiano fiel como obra del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu no termina sobre nosotros cuando somos bautizados, sino que persiste en esta obra de santificación. A esto se refiere el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 12 al 13, cuando dice: Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La santificación por el Espíritu en este sentido es sencillamente hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. O sea, dejar de practicar las obras de la carne con la ayuda, la fuerza, el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo para lograr nuestra santificación en este sentido? Bueno, si investigamos las Escrituras Sagradas, encontramos nuevamente que el Espíritu Santo logra este aspecto de nuestra santificación también por medio de su espada, la palabra de verdad. La palabra no lo hace, el Espíritu lo hace por medio de la palabra. Creo que uno de los pasajes bíblicos más claros con respecto a esta obra de santificación se encuentra en la oración del Señor Jesucristo al Padre Celestial en la noche en que fue entregado, en Juan capítulo 17, versículos 14 al 19. Cristo está orando a favor de sus discípulos. Y se nos explica aquí cómo podemos ser santificados. La Biblia dice en Juan 17, 14 al 19, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjese bien, estos discípulos de Cristo Jesús, los apóstoles, ya no eran del mundo. Ya habían sido santificados en este sentido. Habían sido ya apartados del mundo para el servicio de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo quería que fueran santificados todavía. Es decir, que las tentaciones y la maldad del mundo no volviera a encontrar lugar en ellos. ¿Y cómo pensaba Cristo lograr esta santificación de ellos? Por medio de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ruega Jesucristo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 17 y 19.
no iban a ser santificados automática ni milagrosamente al venir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dios tenía en mente santificar al hombre de esta manera por medio de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cristo sabía que sus discípulos no iban a ser santificados automática ni milagrosamente al venir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y por eso se preocupó por la santificación de ellos. Si el caso hubiera sido que al venir el Espíritu Santo ellos iban a ser santificados, Cristo no habría estado preocupado como se manifiesta en Juan capítulo 17 por la santificación de sus apóstoles. La santificación de los apóstoles del Señor, como de todo cristiano, es por medio de la verdad de Dios, la palabra del Señor. Por este motivo, el apóstol Pedro nos exhorta en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esta leche espiritual no adulterada, esta palabra divina, para que por ella crezcáis para salvación. Él sabía que nosotros necesitábamos crecer en nuestra santificación, en nuestra vida espiritual para ser salvos, y sabía que este crecimiento venía por un medio, y era por recibir la leche espiritual, la leche no adulterada, la leche pura de la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo de Dios. Es por ella, por esta palabra divina, que el hombre de Dios es perfeccionado. ¿No es esta la obra de la santificación? El apartarnos del pecado para el servicio de Dios, el perfeccionarnos, el limpiarnos de toda inmundicia. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, el hombre de Dios es perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no es simplemente unos tantos escritos. La Escritura sagrada, la palabra de Dios, es espada del Espíritu Santo, es palabra directa de Dios, inspirada por Dios, y por tanto, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El perfeccionamiento, esta santificación perfecta del hombre de Dios, viene por medio de la palabra. Así es como el Espíritu Santo obra, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Y cómo? Por medio de su espada, la palabra divina. Es por medio de la enseñanza de la verdad, por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que los santos de Dios son perfeccionados y crecemos para ser perfectos. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, la Biblia habla de este proceso de santificación. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos.
Fíjese bien, a fin de perfeccionar a aquellos que han sido santificados, Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros en el cuerpo de Cristo, a fin con el propósito de perfeccionar a los santos, a los que han sido santificados y necesitan todavía ser santificados, perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si esto fuera algo automático, que al recibir el Espíritu Santo uno ya se perfecciona, entonces no habría necesidad ni de apóstoles ni profetas que hubo en el tiempo del primer siglo y que dejaron su obra, la palabra de Dios para nosotros, ni de evangelistas, predicadores, pastores y maestros en el cuerpo de Cristo hoy día. Pero hay esta necesidad porque es por medio de ellos que Dios obra, es por medio de ellos que se logra la santificación, el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay descripción más completa, más exacta de lo que significa esta parte de la obra de la santificación que estos versículos. El llegar a ser varón maduro, perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Habrá alguna santificación más perfecta? No. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Y esta enseñanza, ¿quién lo hace? Evangelistas, pastores, maestros, estos ministros de Dios que Él ha puesto en su cuerpo. Para que ya no seamos, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor. Si seguimos la verdad en amor, ¿qué sucede? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está muy claro que el Espíritu Santo logra este segundo aspecto de nuestra santificación por medio de su espada, la palabra de verdad. ¿Sabe la diferencia entre el cristiano santificado que anda conforme al Espíritu y el pagano que se entrega a la lascivia para cometer toda clase de impureza? ¿Sabe la diferencia? La diferencia es la mente, el entendimiento. El cristiano vive en santidad. ¿Por qué? Porque tiene una mente renovada. Esta es la manera en que el Espíritu Santo influye en el ser humano para que vivamos una vida santa. Renueva el espíritu de nuestra mente para que vivamos conforme a la verdad en vez de andar en la vanidad de nuestra mente carnal. Si nosotros leemos con mucho cuidado varios textos bíblicos, vamos a ver claramente que así es que nosotros logramos hacer morir en nuestra vida las obras de la carne por el Espíritu. Es por un pensamiento nuevo, una nueva mente, una mente instruida, una mente guiada por el Espíritu de Dios por medio de la palabra. En Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, creo que es un párrafo que explica claramente la diferencia entre aquel cristiano santificado y aquel hombre que anda todavía
en la inmundicia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan ellos? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí tenemos nosotros la explicación, la razón por el comportamiento de los paganos. Andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué se entregan a la lascivia? ¿Por qué cometen con avidez toda clase de impureza? ¿Por qué tanta inmoralidad? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Ignoran la verdad de Dios. No han llegado a ellos o no han abierto su corazón por ser duro. No lo han abierto al conocimiento de la verdad de Dios. Y el resultado es muy sencillo. El resultado es claramente que ellos están viviendo una vida degenerada. ¿Y el cristiano? El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes han sido instruidos, ellos no. Ellos son ignorantes, ustedes no. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. He ahí la diferencia entre el pagano, inmundo, degenerado, y el cristiano santificado en pureza. El cristiano ha aprendido a Cristo. El cristiano ha oído a Cristo. El cristiano santificado ha sido enseñado por Cristo, ha abierto su mente, ha abierto su corazón y su vida para recibir la enseñanza de Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. El Espíritu Santo ha obrado en su mente. El Espíritu Santo ha obrado para llenar su mente de la verdad de Dios por medio de su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice en el versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos como en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creo que no hay necesidad de más explicación, porque está muy, pero muy claro. Y es lo mismo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo iban a lograr esto? Esta santificación del cuerpo al servicio de Dios. El versículo 12 explica, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambien. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de una mentalidad nueva, por medio de un nuevo modo de pensar. Y esto viene por entender la verdad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabe que esto es lo que significa andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Significa sencillamente andar conforme al pensamiento del Espíritu Santo, no conforme al pensamiento carnal, natural del ser humano. Es andar conforme a la revelación divina en vez de andar conforme
a los rudimentos del mundo. En Romanos 8, 4 y 5, la Biblia dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son aquellos que andan conforme a la carne? Son aquellos que piensan, cuyos pensamientos están en las cosas de la carne, las cosas naturales, humanas, conforme al pensamiento del hombre. Pero los que andan conforme al Espíritu, ¿quiénes son? Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu son aquellos que piensan en las cosas del Espíritu, aquellos que tienen el entendimiento renovado y que están siguiendo ahora el pensamiento del Espíritu Santo revelado en la palabra de Dios, en vez de seguir el pensamiento de la carne. Esta sencilla diferencia. Y así es que logramos lo que él exhorta en Romanos 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea que para que sigamos el pensamiento de la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, por la obra del Espíritu, por el poder del Espíritu, por la palabra del Espíritu, por la espada del Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos morir estas obras de la carne? Por medio de una mentalidad, por medio de un pensamiento, por medio de una mente renovada por la palabra de Dios. El Espíritu Santo produce en nosotros una vida santificada cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, es decir, cuando nosotros seguimos las instrucciones del Espíritu Santo. Esto también nos señala que la santificación no es solamente obra del Espíritu Santo. Fíjese bien, la obra de la santificación no es totalmente obra del Espíritu Santo, es también nuestra obra. La santificación no se logra en el cristiano, mientras éste se mantiene pasivo, inactivo. La santificación no es algo que nos sucede por obra del Espíritu Santo. Lo quiero repetir, la santificación no es algo que nos sucede por obra del Espíritu Santo. Es algo que logramos con la ayuda del Espíritu Santo. El hombre no lo logra. El hombre no lo puede hacer. Pero también debemos entender que el Espíritu Santo no lo hace sin el esfuerzo del ser humano, sin la colaboración del hombre, sin que el hombre participe también en esta obra de la santificación. Es algo que nosotros logramos con su ayuda divina. De otra manera, la exhortación que encontramos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, por ejemplo, no tiene sentido. No hay razón de dar este mandamiento. Es mandamiento, fíjese bien, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, anímense. Tenemos grandes promesas. Que Dios será nuestro Dios, nosotros su pueblo, habitará y andará entre nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es mandamiento que Dios nos da. Usted debe limpiarse de toda contaminación de carne. Usted debe limpiarse de toda contaminación de espíritu. Usted debe perfeccionar la santidad. Santifíquese en el temor de Dios. ¿Qué significa? Este mandamiento no tiene significado si decimos que la santificación es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros.
sin participación nuestra. No. Creo que las palabras del apóstol Pablo, y hay muchos otros textos que realmente se podrían ver, que enseñan lo mismo, exhortan al cristiano a santificarse. Es nuestra responsabilidad, pero no somos capaces por nosotros mismos de lograrlo. Por esto no es nuestra obra, sino obra del Espíritu Santo en colaboración con nosotros. Creo que las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, son aquellas que expresan claramente la parte humana y la parte divina en nuestra santificación y salvación eterna. Filipenses 2, 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la voluntad ni la capacidad adecuadas para vivir en santidad. Dios produce tanto el deseo como también la fuerza espiritual en nosotros por su buena voluntad que aprendemos en el Evangelio de Cristo. Pero luego queda en nosotros el ocuparnos con temor y temblor en obediencia voluntaria y práctica diligente de esta voluntad divina, para que con la ayuda de Dios, la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra y el sacrificio de Jesucristo seamos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Sucede así. Cuando nosotros aprendemos del amor de Cristo, cuando escuchamos el maravilloso mensaje del Evangelio del Señor, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno que escucha, tratando de producir fe, tratando de producir el amor, aquel deseo de servir a Dios, aquel deseo de algo mejor, de una santificación, de una salvación eterna. Y esto produce en nosotros el querer. Y luego, por medio de su obra en nuestra mente, después de nuestra obediencia, empieza a renovar esa mente, cambiar nuestro modo de pensar, cambiar nuestro punto de vista, para que veamos todo ahora por ojos de fe, por ojos espirituales, que están viendo lo que Dios ve, que se preocupa por lo que Dios se preocupa. Y así produce en nosotros Dios no solamente el querer, sino también el hacer, la fuerza espiritual para lograr esto. Y luego nosotros tenemos la responsabilidad con esta ayuda divina de ocuparnos, de trabajar, de luchar, de resistir, de disciplinarnos con temor y temblor, en obediencia. Y esto, por supuesto, es voluntario de nuestra parte. Y de nosotros depende el practicar diligentemente esta voluntad divina, para que así, con la ayuda de Dios, con la obra del Espíritu Santo, nosotros seamos presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Hay un punto más que debemos considerar brevemente con respecto a la santificación del cristiano. Ser santificado por el Espíritu Santo no significa que dejamos de cometer todo pecado. Quiero repetir, no significa que ya no vamos a cometer ningún pecado. Es cierto que el cristiano santificado ya no practica el pecado, pero usted debe entender la diferencia entre cometer pecado, tener pecado, y por otro lado, practicar pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claramente el cristiano fiel
no practica el pecado. Esto no significa, no obstante, que podremos decir honestamente que no hemos pecado, porque todos cometemos pecado. Pero es una cosa fallar, es una cosa equivocarse, es una cosa caer en trampa en un instante, ceder a alguna tentación. Es otra cosa seguir practicando este pecado. Y esto es lo que no hace el cristiano santificado. Hay cristianos que practican el pecado, pero no son cristianos que han perfeccionado la santidad. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es posible andar, que la práctica de su vida sea el andar en pecado, en tinieblas, en ignorancia, bajo la potestad del diablo, y luego tener comunión con Dios. Esto no es posible. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿De qué nos limpia cuando andamos en luz? Nos limpia de todo pecado. Esto significa que cometemos pecado. Si no, no hubiera necesidad de que la sangre nos limpiara. Sin embargo, ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en luz. Ya no practicamos el pecado, aunque cometemos de vez en cuando algún pecado, pero ya no lo practicamos, sino que practicamos la verdad. Es lo que practicamos, que es el resultado de la santificación. Si decimos, sigue diciendo en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos culpa de pecado, que no somos culpables, que no hay culpa en nosotros por los pecados que cometemos, nos estamos engañando. Porque Dios ha establecido una manera mediante la cual podemos ser perdonados, y es sencillamente si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, que no hemos cometido pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahí está de sencillo. Sí cometemos pecado cuando hemos sido santificados, pero no practicamos el pecado. Los santos de Dios están limpios en la presencia de Dios. No porque no cometen ningún pecado, sino porque son limpios en la sangre del Cordero, según 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Y así será también en el día final. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.